Ya, estamos grabando. A ver, chicos, este año Historia Universal lo vamos a cerrar hablando de este tema, ¿ok? Miren atentos al tema que estamos viendo, el absolutismo. Vamos a terminar este año, que ha sido bien largo, por cierto, muy largo, muchos temas hemos visto. Con segundo año se ve prácticamente todo lo que es Edad Media y los inicios de la Edad Moderna, y estamos llegando a lo que es el absolutismo. ¿Qué es el absolutismo? Vamos a ver acá las monarquías absolutas. Bien. A comienzos de la Edad Moderna ya sabemos que surgieron los estados nacionales o los estados-nación. Bien, a comienzos de la Edad Moderna. Los estados nacionales se caracterizaban por la unidad territorial bajo la autoridad de monarcas, ¿no? O sea, la Edad Moderna comienza cuando los reyes recuperan su poder. Los reyes recuperan su poder al final de la Edad Media, ya sabemos, porque los señores feudales pierden, ¿no? Pierden mucho poder producto de la derrota de las cruzadas, ¿verdad? Se crean ejércitos permanentes, se crean diplomáticos y se unifican los territorios. De esa manera, los reyes recuperan gran parte de su poder. Esos son los estados nacionales que surgen en la Edad Moderna. Bien, esos son los estados nacionales. Los estados nacionales evolucionan, hay una evolución, o sea, pasamos de ser un estado-nación a un estado absoluto, ¿ya? ¿Qué es el absolutismo? Atentos aquí. El absolutismo fue una forma de organización política, o sea, una forma de gobierno en la que el rey tenía todo el poder. El rey, sea de cualquier país donde se aplicaba el absolutismo, el rey concentraba todos los poderes. El rey tenía el rey concentraba el poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial, todos los poderes del Estado reunidos en una sola persona, al menos en nuestro plano, todopoderosa, ¿verdad? O sea, el rey podía hacer y deshacer lo que él quisiera dentro de su país porque tenía todos los poderes. De eso se trata el absolutismo. ¿Qué significa absolutismo? Que el rey tiene poder absoluto. El rey tiene poder absoluto, ¿no? El rey daba las leyes en torno a la administración, dictaba las leyes y juzgaba a las personas por transgredir las leyes. El rey concentraba todos los poderes. Aquí tenemos la evolución de cómo fue el paso, el tránsito de los estados-nación a los estados absolutistas o a las monarquías absolutistas. Entre el siglo XV y XVI, que es el fin de la Edad Media, ¿ya? Siglo XV y XVI, que es el fin de la Edad Media, ocurren grandes transformaciones. Ya sabemos, se caracteriza por la formación de las monarquías nacionales, ¿ya? Se forman los estados nacionales, las monarquías nacionales, ¿no? Que luego para el siglo XVII y XVIII ya han evolucionado, el rey ha ganado muchísimo poder y ya ahora se ha convertido, ya no solo un estado-nación, ahora es una monarquía absoluta, ¿no? Una monarquía absoluta donde el rey, ya vimos, tiene todos los poderes, concentra todos los poderes. Hay tres países en los cuales se va a ver muy bien reflejado estas posturas absolutistas. Tenemos el caso de Francia, que ya lo veremos en la semana del 1 de diciembre hablaremos del absolutismo francés y en la última semana vamos a hablar del caso español y del caso inglés, ¿no? Ahí estamos terminando ya nuestro. Bien, a ver, ya sabemos en qué siglo se ubicó el absolutismo entre los siglos XVI, XVII y XVIII. Entre esos años se ubicó este modelo político llamado absolutismo, ¿no? Ya sabemos el contexto histórico, la economía ha crecido, el comercio ha crecido, las sociedades son más dinámicas y los monarcas quieren defender su poder. De esa manera, ellos van a buscar tres cosas que ya se veía desde la edad, desde los estados-nación. Tener un ejército permanente, tener burocracia y tener disciplina. ¿Qué provoca? ¿Qué provocó que surjan las monarquías absolutas? O sea, ¿en qué estaba pensando la gente? ¿En qué estaba pensando la gente cuando se les ocurrió tener reyes que tuvieran el poder total sobre sus países? El rey tenía poder en todos los aspectos. El rey decidía quién vivía y quién moría. O sea, el rey tenía poder total. Nadie podía cuestionar al rey. ¿En qué estaba pensando la gente cuando en verdad decidieron tener un rey así? ¿Qué provocó el ascenso de las monarquías absolutas? Primero, la nobleza apoyaba la concentración del poder para estabilizar la economía dentro del territorio de un estado. Entonces, primero, la nobleza busca darle el poder a una sola persona para que el gobierno sea más estable. ¿Ya? El protestantismo, iniciado por Lutero, ya hemos visto la reforma de Lutero, distanció un estado como Alemania de la iglesia y los estados papales y disminuyó su importancia en las decisiones del rey. Antiguamente, antes de la reforma protestante, el papa
el Papa y la Iglesia influían mucho en las decisiones de los reyes, ¿no? Pero ya cuando, con la reforma de Lutero, la Iglesia Católica perdió mucho poder y los reyes se hicieron más autosuficientes. Los reyes ya no tenían a alguien como la Iglesia que les estuviera controlando lo que hacían. Entonces los reyes ya tienen carta libre para hacer lo que quieran, ¿no? La reforma también provocó la aparición del absolutismo. La conquista de América, que lleva a países como España y Portugal a llenarse los bolsillos de oro y plata, ¿no? Entonces, eso es. Hay también otro, ¿no? La acumulación de metales preciosos de la conquista americana también permitió el surgimiento del absolutismo. La necesidad de juntar fuerzas militares, ¿no? Como el caso de la Guerra de los 100 años, obligó a los estados a poseer un ejército regular, comandado por el rey y ya no por señores feudales. Los ejércitos ahora le tienen que deber obediencia al rey, no a señores feudales, ¿no? La crisis de la servidumbre. Todo eso provoca el surgimiento del absolutismo. A ver, ¿cómo es el absolutismo? ¿Cómo es un gobierno absolutista? Así, ¿cuáles son sus características? Son las siguientes. El poder es casi divino. La autoridad del rey es designada por Dios. ¿Cómo? O sea, acá en el absolutismo se resume en una sola cosa. El rey tiene poder divino. O sea, ¿quién nombró al rey? Dios. Como Dios le ha entregado su poder al rey, el poder absoluto, el rey solo le debe cuentas de sus actos a Dios. Como Dios le entregó el poder al rey o Dios eligió al rey, el rey solo le debe cuentas de sus actos a Dios. Entonces, de esa manera, pues, obviamente el rey hacía lo que quería, porque tenía una buena justificación. Todo el poder está en manos del rey y tiene un grupo de consejeros que lo asesoran. No hay división de poderes ni de funciones del Estado. No hay fiscalizadores que controlen si el rey está gobernando bien o mal. No hay fiscalizadores. Nadie le pide cuentas al rey. El único es Dios. O sea que prácticamente no va a haber alguien aquí como nosotros que le pueda pedir cuentas, ¿no? El rey es correcto. Se asume que el rey es bueno porque es ministro de Dios. O sea, mira hasta dónde se ha llegado. El pueblo no tiene derechos políticos. Un ratito, por favor. Chicos. Bien. A ver. A ver, Sebastián, te has equivocado de clase, me acabo de dar cuenta. Tú eres de tercero, papá, estamos con segundo. Tienes que ir a tu clase de tercero, ¿ya, hijo? Ay, 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 estos chicos que se paran confundiendo de salón. A ver, entonces el pueblo no tiene derechos políticos, el rey es considerado naturalmente bueno, correcto y justo. Se establece que el rey vela por el bien común, o sea, toda la gente, o sea, la ley era que el rey siempre iba a buscar lo mejor para su pueblo. ¿Eso será verdad? La verdad no, la verdad es que no todos los reyes buscaban lo mejor para su pueblo. Existía un rey único. No habían dos reyes, ni tres reyes, ni cuatro reyes. Era una monarquía, un solo rey. El poder era vitalicio, hereditario y teocrático. A ver, ¿qué significa vitalicio? ¿Qué significa hereditario? ¿Y qué significa teocrático? Atentos porque esta pregunta va a aparecer el día de hoy en tu cubicol para que la respondas. ¿Qué significa la palabra vitalicio, hereditario y teocrático en base a lo que estamos hablando? Primero, ¿a qué se refiere cuando dice rey vitalicio? Rey vitalicio significa que gobierna toda su vida. Vitalicio es de por vida, o sea que el rey gobierna hasta que se muera. Hasta que se muera. Ya de por vida. No siempre fue así, hubo reyes que cuando ya estaban muy ancianos decidieron darle la corona a su hijo y tomarse un descanso, también era válido eso, pero la norma decía que el rey era rey hasta el día que moría. Por lo tanto, el poder es vitalicio. ¿Ya? Hereditario. A ver, chicos, ¿qué significa hereditario? Si hablamos del poder del rey, ¿qué significa que el rey su poder era hereditario? Que va a seguir entre su familia. Que va a seguir entre su familia, o sea, sus hijos, sus nietos, todos, una dinastía. Dinastía es familia de reyes. Toda su dinastía seguiría siendo rey, ¿verdad?
Claro, hasta que se corte la dinastía, ¿no? Hasta que se corte la dinastía. ¿Qué significa teocrático? Que Dios le entrega su poder al rey. Entonces, vitalicio, el rey gobierna de por vida. Hereditario, que el rey hereda su poder o la corona a sus hijos. Teocrático, el rey recibe su poder de parte de Dios, ¿no? De parte de Dios. El territorio se ha unificado, la nobleza se ha sometido a la corona, el poder del rey aumentó muchísimo, ¿no? Muchísimo, y se organizó mejor a los funcionarios, ¿no? Había un ejército permanente al servicio de la monarquía, se controlaba la justicia por parte de los reyes, ¿no? Y también se utilizaban a los embajadores o diplomáticos para resolver conflictos con otros países de forma pacífica, ¿no? ¿Cuáles eran los requisitos para que un país haya una monarquía absolutista? Primero, que el ejército apoya al rey. Si el ejército le daba la espalda al rey, el rey tenía que salir huyendo porque no iba a poder ser rey, ¿no? El rey tiene que contar con el apoyo militar, si no, no va a poder gobernar, ¿ya? Mantener el sistema monárquico en orden y controlar cualquier tipo de revueltas. Los reyes tenían que actuar. Cuando había algún grupo rebelde, el rey absolutista tenía que ver la manera de eliminar ese grupo rebelde para que no desestabilice su gobierno. Tener una burocracia, ya sabemos, tener una burocracia, tener embajadores y conservar un sistema tributario fuerte, ¿no? Que pueda mantener en pie los gastos del Estado. Todo eso se necesitaba para mantener vigente el sistema del gobierno absolutista. Bien, chicos, eso entonces es lo que hemos podido ver hoy día con respecto al absolutismo. A ver, algunas preguntitas que quiero hacerles antes de terminar por finalizar esta clase. Preguntas. En primer lugar, ¿entre qué siglos, hablamos de siglos, entre qué siglos se desarrolló el absolutismo? A ver, según la clase que hemos visto el día de hoy. ¿Entre qué siglos podemos ubicar al absolutismo? Siglo XV y XVI. Ya el siglo XVI hasta el siglo XVIII, no se olviden por favor, entre el XVI y el XVIII se puede ver eso, ¿verdad? Otra pregunta, ya una más facilita. Pregunta, ¿a quién le debe cuentas de lo que hace el rey? O sea, ¿el rey ante quién responde? Adiós. A Dios, ¿verdad? O sea, no tenía alguien en realidad que lo pudiera controlar. Muy bien, ese es el caso del absolutismo, ¿no? A ver, un par de preguntas más. ¿Qué más les puedo preguntar? ¿En qué países, yo he mencionado 3 países, ¿en qué países de Europa se puede ver claramente este modelo del absolutismo? Francia, ¿Ya? España, Francia, España, excelente. Inglaterra. Aunque Inglaterra es un caso raro porque no se logró asentar, ya vamos a ver, el caso inglés es un caso especial, pero Francia y España sí, de cajón. Francia sobre todo, Francia es el país absolutista por excelencia. Bien, otra pregunta. ¿Por qué razón los reyes o las monarquías absolutistas, o estos reyes, tenían a los famosos embajadores o diplomáticos? ¿Cuál era la tarea del embajador durante estos años? ¿De qué se encargaban los embajadores o diplomáticos? Wow, chicos, se ve que están, no sé, no estarán, en el sol de Piura creo que están ahorita, ¿no? Por eso no hablo. A ver, la tarea del embajador, ¿cuál es? Es la de poder solucionar problemas con otros países sin tener que llegar a una guerra. Esa es la tarea del embajador, solucionar problemas sin tener que llegar a una guerra. Bien, chicos, esto es básicamente, como les digo, lo que hemos hablado el día de hoy en el absolutismo. Ya sabemos más o menos el contexto histórico, por qué apareció, ¿no? No hay división de poderes, el poder lo recibe el rey de Dios, el rey le debe cuentas a Dios, el pueblo no tiene derechos. Pregunta, a ver, ¿cómo lo ve? A ver, ¿cómo ven la gente al rey? O sea, ¿por qué la gente le entrega el poder al rey total, poder total? Porque la gente, ¿qué piensa del rey? ¿Qué es lo que piensa la gente del rey? A ver. Es un sujeto honrable y justo. Muy bien, Giancarlo, ¿no? Que el rey es justo por naturaleza, que el rey siempre va a buscar lo mejor para su pueblo, y por eso es que esa es la justificación, ¿no? Esa es la justificación que dan
que dan los partidarios de este sistema. Pregunta, dijimos que un rey absolutista cumple con 3 requisitos, ¿no? El poder del rey es, dijimos, vitalicio, hereditario y teocrático. ¿Qué significa vitalicio? Van a ordenar hasta Vitalicio que que va a muera. ser rey de por vida. Que el rey va a ser rey de por vida. ¿Qué significa hereditario? Que toda su descendencia será rey. Toda su descendencia hasta que se será rey corte. hasta que se corte la descendencia. ¿Qué significa teocrático? ¿Qué significa teocrático? A ver, esta pregunta va a aparecer en su foro, ¿ah? Así que mejor contesten ahorita. ¿Qué significa que el rey tiene un poder teocrático? No se olviden que el rey recibe el poder de parte de quién? Dios. De Dios. No se olviden, el rey recibe su poder de parte de Dios. Bien, chicos, entonces con esto voy a